Buen día, bienvenidos a FinSol 2007, la primera charla de la mañana de hoy. Tenemos al profesor Fernando de Rosa, del Centro Latinoamericano de Economía Humana, profesor de Ciencias de la Comunicación. Él nos va a hablar sobre software libre en la educación y el Estado. Sin más trámites, lo dejo con Fernando. Bueno, gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer un breve resumen de por qué consideramos importante que el Estado utilice software libre y por qué el Estado no es lo mismo que una empresa. Cuando se habla con los que son partidarios del software privativo, muchas veces surge que sería mejor dar libertad, libre competencia, que la gente elija qué quiere usar, por qué el Estado tiene que legislar y por qué el Estado tendría que usar solo software libre. Bueno, vamos a tratar de explicar por qué nosotros consideramos que el Estado tendría que usar solo software libre. Porque el Estado está en una situación especial, no es una empresa. Es algo que es propiedad de todos, el Estado es de todos. Entonces lo lógico sería que utilizara un software que le dé posibilidad a todos de acceder a él. En este momento estamos en la situación diametralmente opuesta. Tenemos un Estado que obliga a los ciudadanos a usar el software de una única, exclusiva y determinada empresa. Los que son usuarios de software libre saben que muchas veces entran a sitios web del Estado y se encuentran con que no los pueden ver porque les piden que utilicen un determinado navegador, propiedad de una determinada empresa. Cuando en realidad el Estado lo que debería es, si quiere fomentar la libre competencia, permitir que cualquier sistema se pueda utilizar. Pasen, acá hay dos lugares. Ahí hay 400, arrímense, pasen. Acá tienen 400, bueno, acá tienen dos más. Adelante. Queda uno. Ahora sí. Si quieren se traen alguna silla de por ahí. Bueno, entonces vamos a ver por qué es importante que el Estado tenga en cuenta el software libre. Una de las cosas importantes para entender el tema del software libre y el tema de por qué, o sea, todo esto está muy enrabado, no podemos hablar de por qué el Estado tiene que usar software libre si no entendemos lo que es el software libre. Yo sé que muchos acá ya saben lo que es el software libre y tienen claro lo que son las 4 libertades y demás, pero vamos a hacer un breve repaso para los que no lo tengan tan claro. Yo siempre utilizo este párrafo de Cortázar, donde trata de trata de ejemplificar cuáles serían las instrucciones necesarias para subir una escalera. Eso es un buen ejemplo de lo que podría ser un código fuente, una serie de instrucciones muy detalladas. En este caso faltaría definir qué es escalera, qué es pie. Sería muchísimo más complejo explicar cómo subir una escalera si quisiéramos hacer un código fuente para eso. Pero es un buen ejemplo para entender que las instrucciones bien detalladas es lo que se le da a una computadora para que un software haga algo. La computadora no es inteligente. Es inteligente el programador que la prepara para hacer algo. O sea que el software o programa es una secuencia de instrucciones usadas por los ordenadores para realizar una tarea específica. El código fuente es esa serie de instrucciones en un lenguaje accesible al programador, que el programador pueda utilizar. Y a su vez el programa puede producir archivos para la transferencia de información, que ahora vamos a ver por qué es importante tener eso en cuenta. Acá tenemos un ejemplo de un lenguaje de alto nivel y el código máquina correspondiente. Esto sería simplemente una variable que fuera total y se creara con la suma de la variable precio más impuesto. Si quisiéramos trasladar esto a código máquina sería algo similar a lo siguiente. Por eso es que si nosotros no tenemos el código fuente, es muy difícil que nosotros podamos trabajar con el software. Podamos modificarlo, podamos hacer cualquier tipo de cosa, porque esto es prácticamente ilegible. Hay software para desensamblar el código fuente, el código máquina, pero lo que se obtiene nunca es el mismo código fuente. Y hay una cantidad de problemas para hacerlo.
Y en general, el software privativo, cuando ustedes lo compran, van a ver que en la licencia dice, está prohibida cualquier actividad de ingeniería inversa, etcétera, etcétera. Entonces, el software libre no es otra cosa que una forma de licenciamiento. El software libre, como software, es igual que cualquier software privativo. La única diferencia es la forma de licenciamiento. Y en esa forma de licenciamiento están las libertades que nos da el software libre. La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito. Nosotros podemos utilizar el software con el propósito que a nosotros nos guste o queramos, a diferencia de algunos paquetes de software privativo que limitan la libertad de uso. La libertad de estudiar cómo funciona el programa, revisando el código fuente y adaptándolo a las necesidades de cada uno. Por supuesto que es importante tener el código fuente, es una condición previa para ejercer estas libertades, tener el código fuente. La libertad de redistribuir copias del programa y de ese modo divulgarlo, que es lo que estamos haciendo ahora en esta jornada con Kubuntu, Ubuntu o todos los gustos que a ustedes les interesen. La libertad de mejorar el programa y liberar esas mejoras al público y de ese modo beneficiar a toda la comunidad. El software propietario o privativo es el que no brinda alguna de las libertades anteriores. Por eso ahora la tendencia es a llamarlo privativo porque nos priva de ciertas libertades que deberíamos tener. El formato. Cuando nosotros trabajamos con software libre, en general utilizamos formatos abiertos. ¿Qué quiere decir que un formato es abierto? Que está universalmente disponible para su lectura e implementación, que no fuerza al usuario a utilizar productos de proveedores o grupos determinados. Puede ser implementado libremente por cualquier persona sin regalías, derechos o cargos, excepto los cargos que el organismo normalizador pudiera requerir para certificar el cumplimiento. No favorecen a un implementador por encima de otros por ninguna razón distinta al cumplimiento de los estándares. Para que sea estándar debe contar con el apoyo de la industria. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque vamos a hablar de los formatos ahora. Entonces ahora entramos en el software y por qué es importante el software libre para el Estado. Y vamos a ver una serie de argumentos por los cuales nosotros consideramos que el Estado debería utilizar exclusivamente software libre. Primero, la confiabilidad del sistema. Segundo, la seguridad, el control de la información y el efecto de red, la posibilidad temporal de acceso a la información, la transparencia con que se instrumenta todo el sistema de manejo de la información, el costo de su implementación y la independencia tecnológica que pueda tener el gobierno de los proveedores. Fíjense que el costo de su implementación lo ponemos en sexto lugar, porque hay una tendencia a decir, bueno, el software libre es gratis. Y no es tan así. El software libre puede tener un costo, como vamos a ver ahora más adelante. Pero hay que ver a dónde va ese dinero, a diferencia de lo que pasa con el software privativo. Primer punto, estabilidad y confiabilidad. Cuando el código fuente del software está disponible para que cualquier programador lo pueda revisar, es mucho más probable obtener un producto estable y confiable. Y acá está lo que se bautizó como ley de Linus, ¿no? Dados muchos ojos, todos los errores serán obvios. O sea, cuando nosotros trabajamos con un software del cual no tenemos el código fuente, nosotros no sabemos si hay o no hay errores, tenemos que confiar a ojos ciegas en el proveedor del software. Seguridad. Evidentemente, si nosotros tenemos el código fuente, nosotros podemos chequear si las medidas de seguridad que tiene ese código son las adecuadas. Hay un ejemplo paradigmático que es lo que ocurrió con Interbase de la firma Borland. En determinado momento, era un software privativo, en determinado momento lo liberaron como software libre, la comunidad empezó a estudiar el código y encontró que había una puerta trasera, por la cual el que conocía esa puerta trasera podía entrar a la base de datos de una empresa y saber y recabar toda la información que tenía la empresa en esa base de datos. Eso no se supo hasta que el software se convirtió en libre y se pudo solucionar ese problema de seguridad. ¿Por qué? Porque la empresa no tenía tanta gente como para que se tomara el trabajo de revisar exhaustivamente el código. El efecto de red. El efecto de red, la mejor forma de ejemplificarlo es hacer un ejemplo con los equipos de fax. Si yo tengo un equipo de fax que puede mandar faxes a 100.000 equipos, es un equipo muy útil. Si tengo un equipo de fax de mejor calidad que el otro, pero puede mandar fax solo a un equipo, no me sirve de nada, o de muy poco. O sea, la capacidad o la utilidad de un sistema es proporcional a el cuadrado del número de usuarios del sistema. Menos n, porque no sirve de nada mandarse mensajes a uno mismo, ¿no? Entonces,
Este es el elemento, este efecto de red, que fue descrito por Metcalfe, que era uno de los ingenieros de Internet. Este efecto de red es lo que hace que el software privativo se mantenga. ¿Y gracias a qué? A los formatos cerrados. Cuando nosotros utilizamos OpenOffice y mandamos un archivo de texto y el que lo recibe nos dice, ah, no, yo solo uso Word, no lo puedo abrir. Hay que explicarle que lo puede bajar, que es gratis, que es mejor, que es un formato abierto y estándar, que no hay que pagar licencia, que tiene una cantidad de ventajas y aún así cuesta que la gente dé el paso de cambiar. ¿Por qué? Porque la comodidad y la cantidad de usuarios de Word que hay alrededor del mundo hace que ese cambio sea difícil. Ahora, a nivel de una empresa privada, podemos decir, bueno, bárbaro, la empresa privada va a seguir usando Word porque no está trabajando en un mercado en el que la mayoría de las empresas usan Word y no puede obligar a todas las empresas a cambiar a OpenOffice. Pero cuando estamos hablando de Estado, estamos hablando de algo que es nuestro, no es una empresa privada. Y nosotros decimos, queremos usar algo que sea libre, queremos usar algo que es mejor y algo que no nos obligue en el futuro a seguir dependiendo de la misma empresa y del mismo proveedor, que es lo que pasa cuando utilizamos Word, cuando utilizamos un formato .doc, para dar un ejemplo. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo recién. Cuando el Estado es quien utiliza ese tipo de software, el problema es aún mayor. Porque el Estado es el Estado quien empieza a volverse dependiente de una única empresa. Cuando trabajamos con formatos abiertos y estándar, imagínense que nosotros no nos pasamos totalmente a software libre. Seguimos trabajando en Windows, pero instalamos OpenOffice para Windows. Y empezamos a trabajar con el formato OpenDocument, que es un formato abierto y estándar, inclusive es un estandarizo. Empezamos a utilizar OpenOffice, ya nos liberamos un poco de ese efecto de red, porque esos archivos OpenDocument nosotros se los podemos mandar a un usuario de Linux y podemos recibir los archivos de texto que nos mande un usuario de Linux que utiliza OpenOffice. Entonces nos vamos liberando de ese efecto de red. Y por supuesto que al utilizar un formato abierto y estándar se estimula la competencia entre proveedores. Porque yo no tengo solo OpenOffice para trabajar con OpenDocument. Puedo usar KOffice o puedo usar cualquier otro software o una empresa uruguaya puede desarrollar un software para trabajar con el formato OpenDocument. Ya sea planillas de cálculo, presentaciones, archivos de texto y demás. Otro elemento importante es el acceso a la información durante toda la vida útil de la misma. Y acá tenemos, fíjense, el secretario de Administraciones Públicas y Hacienda de Massachusetts, que a principios del 2005 decía, es absolutamente imperativo para el sistema democrático de los Estados Unidos que descontinuemos la práctica de tener nuestros documentos públicos cautivos en un formato exclusivo, sea este el que sea, arriesgándonos a que en el futuro el documento sea quizás ilegible o esté sujeto a un sistema de licencias exclusivas que restrinja su acceso. O sea que no es tampoco el tema del software libre patrimonio exclusivo de un determinado país o de una determinada ideología política, sino que atraviesa todas las ideologías y todos los países. Hay estados dentro de Estados Unidos que están definiendo una política clara de pasar a formatos abiertos y estándar. El 21 de septiembre del 2005, Massachusetts se convirtió en el primer estado norteamericano en aprobar formalmente los diferentes formatos OpenDocument para su uso en los registros públicos. Si Microsoft decide no dar soporte a OpenDocument para el 2007, este año, fecha límite definida por el Estado, se descalificará de ser considerado en el futuro por el Estado de Massachusetts. ¿Ah? Esto es de Inglaterra. Cualquier aplicación ofimática empleada por las instituciones debe ser capaz de guardar la información de forma que pueda ser recuperado por otras, empleando un formato comúnmente aceptado que asegure que la institución no queda cautiva del empleo de un software específico. El objetivo principal es que las aplicaciones basadas en software ofimático cumplan estas especificaciones y que de este modo muchos desarrolladores puedan hacer aportaciones al mercado de las TIC educacionales. Transparencia. Imaginemos que el Estado desarrolla para el gobierno electrónico un sistema de votación electrónico. Y ese sistema de votación está basado en software privativo. Nosotros tenemos que hacer fe en cómo funciona ese software porque no tenemos idea de cómo se procesa la información dentro de ese paquete. Es una caja negra. Sabemos que entran votos, sabemos que salen resultados, pero no sabemos cómo se procesa. Sería un absurdo, ¿no? Costo de implementación. El software
tiene un costo. Inclusive cuando estamos hablando, por ejemplo, de OpenOffice, hay desarrolladores que cobran por su trabajo, hay una fundación detrás que recibe aportes de distintos gobiernos y de distintas organizaciones para financiar eso. Y es bueno que así sea, porque el programador tiene que trabajar, tiene que cobrar por su trabajo. Pero una cosa es tener gente que cobra por su trabajo y después ese trabajo es liberado, es enriquecido, se basa en el mismo desarrollo del conocimiento científico. Un médico cobra por su trabajo, pero cuando descubre la cura para una patología determinada, lo presenta en un congreso y lo comparte con el resto de la comunidad y la gente que toma ese conocimiento lo mejora y lo sigue compartiendo. Cuando nosotros hablamos de software libre estamos planteando exactamente lo mismo. Bueno, con perspectiva de futuro, la opción de software libre siempre es la más económica. ¿Por qué? Porque no hay que gastar dinero en licencias. Disculpen que me olvidé de apagar el celular. Bueno, se apagó. Nosotros nos liberamos del pago de licencias. Y el dinero, en el caso hipotético que el Estado pague a un grupo de desarrolladores para desarrollar software libre, o a una empresa que desarrolle software libre para hacer determinados productos de software, ese dinero después vuelve al Estado. Primero queda en el país, segundo genera empleo, tercero vuelve en parte al Estado con el pago de impuestos. Y en el futuro no hay que pagar licencias por eso. Y puede haber otra empresa que tome ese software y lo desarrolle de nuevo. O sea, se genera competencia, se genera industria de software nacional y nos liberamos de que ocurra lo que ocurre ahora, que el dinero se paga en licencias y viaja directamente al exterior y nunca más lo vemos. Y para pagar esas licencias nosotros estamos exportando cosas que nos cuestan, ganado, soja, productos que no son infinitamente multiplicables como es el software. Yo les puedo decir que hace 2 años el Banco República, estuvimos reunidos con algunos de los directores del banco y reconocieron el hecho. El Banco República, solo el Banco República pagó $2 millones en licencias a Microsoft. ¿No? O sea que fíjense, si trasladamos eso a toda la administración pública, bancos, organismos, ministerios, ¿cuántos millones de dólares están yendo por año del país en pago de licencias que podrían servir para desarrollar una industria interna? ¿No? Costo. Bueno, por supuesto, además, que cuando el Estado tiene más opciones, mejora su posición frente a una negociación. La sola existencia del software libre, aunque no se use, hace que los usuarios de software privativo se beneficien. ¿Por qué? Porque actúa como ente testigo. Cuando nosotros largamos la propuesta de ley de software libre, de la cual vamos a hablar más adelante, tuvimos una reunión con las autoridades de ANEP. Y las autoridades de ANEP nos plantearon, bueno, estamos preocupados porque estuvimos con la gente de Microsoft y nos están demandando $500.000 en pago de licencias, basados en la cantidad de estudiantes que tiene ANEP y la cantidad de máquinas y de aulas de informática, llegaron a esa conclusión. Nosotros hicimos la presentación del proyecto de ley. A las 2 semanas de haber presentado el proyecto de ley, Microsoft donó al Estado $500.000 en licencias. Si nosotros no hubiéramos presentado ese proyecto de ley, probablemente esa donación no se hubiera hecho. O sea que el solo hecho de la existencia del software libre, eso es un ejemplo, ayuda a que el software privativo no se vaya a las nubes y que sus exigencias sean más racionales. Independencia tecnológica. Cuando se utiliza software propietario y formato cerrado, se desarrolla una dependencia del proveedor del producto. Él posee un mecanismo de presión muy fuerte, gracias a la posesión del código fuente y el efecto de red que generan los archivos cerrados. Cuando el Estado utiliza software libre y formatos abiertos, puede elegir el proveedor, dado que todos los desarrolladores se encuentran en igualdad de condiciones y demás elementos. Estos son ejemplos de cómo el Estado actúa como promotor del efecto de red. Este es un software que se necesita descargar en una empresa para hacer la declaración de DGI. Es un software que funciona con Windows exclusivamente. Versiones 3.1 y posteriores. Cuando yo hablé de este tema me decían, sí, no, pero funciona con varios sistemas. Todas las versiones de Windows andan bien con esto. Este es otro ejemplo. Imprenta Nacional
si ustedes quieren descargar la Constitución de la República, tienen que tener Windows para leerla. Si ustedes quieren ver el Código Civil, tienen que tener Windows instalado. Acá están todas las versiones de Windows con las que se puede trabajar junto con la imprenta nacional. O sea que la imprenta nacional, que le da información a los ciudadanos, le dice, ustedes tienen que usar el software de una única y exclusiva empresa para poder relacionarse con el Estado. Algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos una cantidad de ejemplos de ciudades, ¿no? Desde Extremadura hasta Barcelona, Múnich, París. Fíjense, París ha considerado la migración, pero debido a su gran dependencia del software propietario ha decidido hacerlo de manera gradual. Cuesta dejar. Es cierto eso. En los Estados Unidos, los estados de Massachusetts, Rhode Island, Pensilvania, Utah, Kansas, Missouri, West Virginia han creado un repositorio de código abierto gubernamental. Las municipalidades de Extremadura, Barcelona y Porto Alegre han establecido una red similar para intercambiar experiencias en software libre. En Noruega, ¿no?, han decidido para el 2009 liberarse del software privativo. Venezuela sacó un decreto el 24 de diciembre del 2004 dando un plazo de 180 días. Yo creo que es un poco exagerado hacerlo tan rápido. Creo que y de hecho está teniendo problemas Venezuela en este momento, porque fue un decreto, 180 días, todo software libre, y todos sabemos lo que implica para la administración pública pasar de software privativo a software libre. A veces es hasta contraproducente hacer una transición muy rápida, porque se genera tanto problema que la gente termina después volviendo hacia atrás, ¿no? Algo así pasó en México. No creo que pase en Venezuela, porque la decisión política es muy fuerte y lo van a terminar haciendo. Pero yo creo que los plazos tienen que ser considerados más largos, ¿no? En el caso de Brasil, el Banco de Brasil ahorrará 13 millones de reales, 6 millones de dólares, al reemplazar Office de Microsoft con el paquete de software OpenOffice de Sun Microsystems. Gran Bretaña, ¿no? Singapur ofrece descuentos impositivos a las empresas que usan Linux. ¿Por qué Singapur ofrece descuentos impositivos a las empresas que usan Linux? Porque es muy sencillo. Nosotros acá estamos hablando del Estado, pero cuando una empresa uruguaya privada compra software privativo y paga las licencias, son cosas que se importan al país. Y si yo importo algo, tengo que exportar algo para compensar eso. Incide en la balanza de pagos que yo tengo con otros países. Entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos una empresa privada que importa Office, compra Office, que hubo que importarlo porque no se produce en el país, y es dinero que sale del país hacia afuera. Para compensar eso, el país tiene que exportar algo que nos cuesta mucho producir. Cuando se habla de la industria de software uruguayo y se dice que exportamos 100 millones de dólares al año, yo quisiera saber cómo es esa balanza de pago. ¿Cuántos millones de dólares al año importamos en software? Entonces, ese es otro elemento a tener en cuenta. Cuanto más exportemos y menos importemos, más resultado va a dar el software en Uruguay. Entonces, si nosotros empezáramos a utilizar a nivel de las empresas privadas también más software libre, se ahorraría muchísimo dinero. O se gastaría en desarrollo, mantenimiento, implementación, pero quedaría en el país. En Alemania, un acuerdo entre IBM y el gobierno ofrece descuento en las máquinas equipadas con Linux. El software libre se basa en un modelo de negocios diferente al software propietario privativo, pero no menos válido. De ahí que empresas como IBM y Nobel estén apostando a este modelo de negocios. O sea, el software libre se puede encarar de la manera más solidaria y libre que a ustedes se les ocurra, o también se puede hacer negocio con él. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay gente que trabaja y vive del software libre y eso es válido. Bueno, es lo mismo que estábamos hablando del software libre. OpenOffice 2.0, vamos a usarlo un poco como ejemplo. Yo creo que es un ejemplo exitoso de desarrollo del software libre que está incidiendo de una manera muy fuerte en el software privativo correspondiente, que es el Office, ¿no? Está disponible en más de 70 idiomas y funciona en varios sistemas operativos. Es gratuito y tiene las mismas prestaciones que el software de oficina más usado actualmente. Utiliza el formato Open Document, que es un formato abierto y estándar. Acá tenemos la página web, de donde lo podemos descargar en español de forma muy sencilla.
se formó una alianza en marzo del año pasado, ¿ah?, para promover el uso del formato Open Document. Y fíjense, este es un ejemplo, la lista es enorme, es un ejemplo de algunos de los integrantes de esa alianza. IBM, Internet Society de los Países Bajos, Junta de Andalucía, Nobel, Sun Microsystems. Open Document es el nombre para un formato desarrollado por Sun Microsystems que cuenta con el apoyo de OASIS. Se caracteriza por estar basado en XML y las especificaciones de la versión 1.0 de Open Document han sido aprobadas como OASIS y además hoy en día son un estándar ISO. Esta es la página web donde ustedes tienen las especificaciones del formato. Cualquiera que quiera programar utilizando ese formato lo puede hacer. Entra a la página, se baja el documento con las especificaciones y se pone a desarrollar software. En mayo de 2005, la Unión Europea contrató una empresa que hizo un informe que se conoce como informe Valoris. Acá tienen el informe. Ese informe hace una serie de recomendaciones a la Unión Europea sobre qué software usar y con qué formatos trabajar. Una de las cosas que tuvo en cuenta el informe fue la neutralidad, el mérito técnico y que fuera ampliamente aceptado por la industria el formato para intercambiar. Y se seleccionaron dos, principalmente Open Document. Microsoft XML se tuvo en cuenta, fue un formato que sacó Microsoft cuando vio que los formatos abiertos y estándar venían pisando fuerte. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque sacan un formato que dicen que es abierto, no contempla el PowerPoint, por ejemplo, pero además se descubrió que incluía algunos archivos binarios y se descubrió además que ellos no aseguraban la no mejora, entre comillas, en el futuro del formato. ¿Eso qué quiere decir? Se empieza a usar el formato y al año siguiente Microsoft agrega algo que lo mejora, entre comillas, pero que hace que solo funcione usando Office. Entonces deja de ser abierto y estándar. Por eso la recomendación es usar Open Document. Entonces recomienda una serie de cosas, participar en la estandarización de Open Document, principalmente, y al público en general, al proporcionar información digital, hágalo en múltiples formatos, o en caso contrario, en un formato abierto. O sea, la idea es que, la idea nuestra, además, en el proyecto de ley que después vamos a ver, es que el Estado le brinde a la población cualquier información que le está brindando en este momento en formatos cerrados, en un formato abierto y estándar. En el caso de que quiera brindarla en un formato cerrado, que la brinde, pero también tiene que brindarla y aceptarla en un formato abierto y estándar. Abrir el juego, abrir la competencia, ya que se habla tanto de la competencia. En la educación, ¿por qué usar software libre en la educación? Hay una serie de elementos básicos y vamos a tratar de verlos ahora. Educar en libertad. Enseñar la importancia de esa libertad y la responsabilidad inherente. Un software libre es tan bueno como la responsabilidad con que encaran sus realizadores el trabajo en torno a él. Los costos son menores, no hay pago de licencias, poder acceder al código fuente es un estímulo permanente para la apropiación de las nuevas tecnologías y la innovación. La posibilidad de copiar y difundir el software sin incurrir en copias ilegales. Fíjense en qué absurdo es que el sistema educativo, que supuestamente debe enseñar determinados valores de ética y demás, esté diciendo, bueno, utilizamos este software, pero si tú lo vas a utilizar en tu casa para hacer los deberes, tenés que ir a comprarlo a la Feria de Tristán Narvaja en copias piratas, porque nadie va a pagar $350 por un paquete de Office. Y todos sabemos que eso ocurre. Sería mucho más ético y más sano decirle, mirá, llévate, tráeme un CD y mañana te copiamos el OpenOffice y vamos a hacer todos los trabajos con OpenOffice. Hoy en día todo el sistema educativo uruguayo, buena parte de él, está enseñando a usar los paquetes de Microsoft y después la gente termina usando las copias piratas en la casa. Otra cosa buena es que le estamos enseñando al estudiante que hay muchas cosas por hacer, que la obra nunca está acabada y que puede colaborar en su construcción, que su aporte es bienvenido, que puede cooperar con otros, que puede difundir el conocimiento, todo ello participando en la construcción, modificación y difusión del software. Cuando nosotros trabajamos con software privativo, nosotros estamos usando algo que viene hecho, algo que la licencia nos dice que no podemos modificar, que no podemos investigar a ver cómo funciona.
Somos usuarios y punto. Cuando nosotros estamos trabajando con software libre, a veces nos da algo de trabajo configurar el sistema, adaptarlo para determinados equipos, todos sabemos y hemos pasado por eso, pero estamos participando de algo que es abierto, en lo cual nos podemos involucrar al nivel que queramos. Podemos ser solo usuarios o podemos ser desarrolladores o podemos ayudar con la documentación o podemos entrar en la Wikipedia y escribir un artículo sobre nuestro barrio, lo que queramos. Es un mundo abierto, donde hay muchísimas cosas por hacer. El tema de la investigación, que es fundamental en cualquier centro educativo, es un tema interesante. Uno de los elementos fundamentales para validar el conocimiento científico es la posibilidad de refutación. Cuando nosotros enunciamos una ley y la demostramos, basta una sola refutación para que esa ley deje de ser válida. Cuando nosotros desarrollamos un trabajo de investigación y en el procesamiento de esos datos hay involucrado software propietario, no estamos hablando de publicar los datos en Word, estamos hablando de un software propietario que procesa los datos. Cuando hay software propietario involucrado, nosotros no tenemos posibilidad de refutación, porque no sabemos, no podemos analizar el código fuente que procesó esa información. No sabemos cómo fue procesada esa información. Es una caja negra. Entraron los datos y salieron los resultados. Y ha pasado en trabajos de investigación donde se ha utilizado software propietario para procesar los datos, que después se descubrió que había problemas en el algoritmo de procesamiento de los datos y los resultados no eran válidos. O sea que en investigación es fundamental también que se trabaje con software libre. El proyecto de ley. Hubo una primera versión del proyecto de ley que fue presentada en septiembre del 2004 y hubo ahora una segunda versión del proyecto de ley, que es la que vamos a ver, que es un proyecto de ley más ambicioso en cuanto a lo que software libre se refiere. Entonces el artículo primero hace el enunciado de todos los organismos que están comprendidos y dice: deberán distribuir toda información actualmente distribuida en formatos cerrados, también en al menos un formato abierto y estándar. Todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y estándar, sin perjuicio que se acepte además la misma información en un formato cerrado. Se dará preferencia en ambos casos a los formatos abiertos y estándar. Eso para sanear el tema de intercambio de información entre los ciudadanos y el Estado. Artículo 2. Cuando se contraten licencias de software, se dará preferencia al licenciamiento de software libre frente a licenciamientos que permitan solo el uso o sean privativos de alguno de los permisos de software libre. En caso de que se opte por software privativo, se deberá fundamentar la razón. El intercambio de información realizado con el Estado a través de Internet deberá ser posible en al menos un navegador de Internet licenciado como software libre. Esto de abrir la puerta a que se siga utilizando software privativo, fundamentando la razón, es simplemente para que la migración no sea compulsiva y exista la posibilidad de ir haciendo las cosas bien y de a poco. Por supuesto que va a haber una reglamentación de esta ley. Y en la reglamentación se va a incluir que esa fundamentación tenga que ser realmente bien fundada de por qué hay que usar software privativo. Artículo 3. Las instituciones educativas del Estado deberán formar a sus educandos en la utilización de software libre, además del software incluido en las propuestas programáticas actuales. También, pasar a enseñar los dos paradigmas y que el ciudadano elija. Bueno, y acá está el plazo en el que se llevará adelante esto, ¿no? No sé si tienen preguntas. ¿En qué está el proyecto? El proyecto de ley ahora está en la Comisión de Constitución y Código, procesándose. Tuvimos un problema y es que la diputada que estaba llevando adelante la ley fue nombrada ministra y ahora estamos buscando un diputado que se haga cargo del proyecto. Y tenemos ahí una o dos posibilidades y la idea es que lo van a seguir llevando adelante, ¿no? Fue presentado además con la firma de todos los legisladores del Frente, o sea que hay mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para que el proyecto se apruebe. O sea que sí, que se supone que va a salir. Sí, esa es la idea. Bueno, ¿cuándo? Y ahora, ahí el problema del Parlamento es que se sabe cuándo las leyes empiezan y no se sabe cuándo salen. Pero, claro, porque hay un lobby tremendo de determinadas empresas para que esa ley no salga, como se imaginarán. Entonces, en el Parlamento hay formas de trancar las cosas sin decir que se quieren trancar.
Entonces hay una lucha ahí que hemos ido avanzando. No les puedo dar plazos para que salga la ley, pero yo creo que va a salir. Yo creo que en este periodo de gobierno va a salir la ley. Espero. Sí. En la transparencia anterior hablabas de obligatorio enseñar las dos opciones o algo así. ¿Alguna idea de cómo se implementaría eso? Y no, porque ahí está el tema de la reglamentación, ¿no? Y además está el tema de la cierta autonomía que tiene ANEP. Pero al haber una ley van a tener que incluir software libre. O sea, porque no dice las dos, dice además de las actuales. Ojo, porque si tú ya estás enseñando software libre no te van a enseñar a usar software privativo. O sea, ustedes dicen de agregar de repente como medida primera a lo que se da, además, software libre. Claro. ¿Pues tiene alguna propuesta o algo de eso? No, porque la ley es algo más amplio que la reglamentación y que la implementación. Pero sí van a tener que enseñar software libre. O sea, lugares donde ahora te enseñan a usar el Office, van a tener que enseñar además software libre. Y eso implica también un cambio de paradigma. De hecho, se está dando en cierto modo, en los hechos, se está... Intenta sustituir, ¿no? Porque en realidad como que si tienen que enseñar los dos, eso ya requeriría más tiempo, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que depende de cómo tú lo trabajes, porque yo creo que un error que hay en este momento en el sistema educativo es que les enseñan a los muchachos, por ejemplo, a usar Word y les dicen, acá vas a tal columna y abrís el archivo, y acá para imprimir, y acá para incluir un texto. Entonces, lo que habría que enseñar no es a usar Word, habría que enseñar a usar un procesador de texto. Y después decirle, después que sepan todo lo que le pueden pedir a un procesador de texto, bueno, tenés dos opciones. Software privativo, software libre. Software privativo, la opción más común es el Office, software libre, OpenOffice, KOffice y lo que quieras, y abrirles un poco la cabeza para que ellos investiguen, no tanto ir a lo instrumental de la utilización del software. Creo que viene por ahí la cosa. Pero eso depende también del docente. Ahora, va a tener que hablar de software libre. Eso ya es un paso adelante. Y se va a tener que capacitar un poco. Yo sé que hay resistencia también en algunos ámbitos de los docentes a capacitarse en software libre. Y esa es una gran pelea que hay dentro del sistema educativo. Todas esas son cosas a pelear, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?